vamos a estudiar la historia de la filosofía y las disciplinas o problemas que tiene dentro de sí la filosofía, ¿no? El curso como tal es netamente histórico. Yo no les voy a enseñar, por ejemplo, a cómo hacer filosofía, ¿no? Eso no es mi trabajo, sino les voy a enseñar a cómo ocurrió o cómo es que nacen los pensamientos filosóficos y de qué manera es que se ha llevado a cabo esto, ¿correcto? Muy bien. Entonces, para empezar, primero vamos a definir etimológicamente la filosofía, en la cual debemos tener en cuenta que la palabra en sí misma ya encierra un problema filosófico. Eh, ¿Qué significa filosofía? ¿No? ¿Cuál es el presupuesto? ¿Cuál es el significado final de la palabra filosofía? En ese sentido, la palabra filosofía proviene de dos voces, ¿no? La voz llamada o la voz que se conoce como filos y la palabra sofía, ¿no? Filos y Sofía. Muy bien. La palabra filos significa amor, ¿correcto? En este caso, el amor vendría a ser como algo desinteresado, ¿no? Recuerden que la palabra amor significa buscar algo desinteresado, ¿no? Amar algo de manera desinteresada, sin buscar nada a cambio. Y esto lo hacen en relación al conocimiento, ¿no? Es por eso que la palabra Sofía, ¿no? Inclusive el nombre Sofía significa saber, sabiduría, ¿no? Etimológicamente, entonces, la palabra filosofía significaría o significa amor al saber, amor al conocimiento. ¿Muy bien? Entonces, este amor al conocimiento es un amor desinteresado, como les venía diciendo, es un amor en el cual uno no busca nada a cambio, no solamente busca el placer de conocer, ¿no? El placer de estar, en este caso, adquiriendo conocimiento. ¿Muy bien? Ahora, quien es, en este caso, llamado, ¿no? O a quien se le atribuye justamente este vocablo filósofo, el amante del saber, es a Pitágoras, ¿no? Es por eso que Pitágoras vendría a ser el primero quien se autoproclama, quien se dice filósofo, ¿correcto? Muy bien, entonces la filosofía es la búsqueda del saber, jovencitos, ¿ya? Ahora bien, sin embargo, nosotros hemos definido la filosofía etimológicamente, ¿correcto? Pero vamos a encontrar que la filosofía o la concepción filosófica tiene muchas definiciones, ¿no? Por ejemplo, Sócrates definía la filosofía como un modo de vida, una forma de ser, un estilo de vida, un estilo de convivir, un estilo de ser, ¿correcto? Entonces, eso decía Sócrates. Sin embargo, su discípulo, filósofo también, Platón, decía que la filosofía en realidad es un conocimiento dialéctico, ¿no? Es un conocimiento ascendente. ¿En qué sentido, profesor? En el sentido en que el conocimiento es una especie de escalera, ¿no? En la cual vamos a llegar a la cúspide, que es la captación de las ideas, ¿no? Y a todo este movimiento ascendente se le llama dialéctica. Esa es la dialéctica para Platón, ¿no? Y en este caso Aristóteles, ¿no? Filósofo peripatético, también conocido así, y llamado también el Estagirita, por ejemplo, maestro de Alejandro Magno y también discípulo de Platón, decía que la filosofía es un saber teórico que busca los primeros principios y las primeras causas, ¿correcto? Entonces, para Aristóteles, la filosofía busca los primeros principios y las primeras causas. Sin embargo, más adelante viene, por ejemplo, lo que es Santo Tomás de Aquino, que dice que la filosofía es la conciliación entre fe y razón, o San Agustín de Hipona, que decía que la filosofía es sierva de la teología, ¿correcto? Entonces, y bueno, y así hay muchas definiciones de filosofía en realidad, ¿no? No solamente son estas dos. A lo largo de la historia podemos saber que existen diversas, múltiples definiciones de lo que es filosofía, de lo que se entiende por filosofía, ¿no? Entonces, es ¿correcto? Bien, eh, uno de los filósofos contemporáneos de la filosofía del siglo XIX
llamado Wittgenstein, decía que la filosofía, más que la reflexión, es una aclaración, ¿no? Es una actividad. Una actividad que nos ayuda a esclarecer el lenguaje. Ustedes sabrán que nuestro lenguaje es muy ambiguo, ¿no? El famoso doble sentido, la famosa polisemia, por ejemplo, en lenguaje, ustedes lo habrán visto, la homonimia, ¿no? Por ejemplo, la palabra Lima puede hacer referencia a la capital, puede hacer referencia al instrumento, puede hacer referencia a la fruta. Entonces, hay distintos sentidos. Y justamente la filosofía serviría para aclarar ese lenguaje vago, ese lenguaje oscuro, ¿no? Ese lenguaje quizás polverizo, ¿no? Que no se puede evidenciar o que no se puede entender fácilmente, ¿no? Entonces, eso es la filosofía, ¿correcto? La filosofía es una actividad, según Wittgenstein. Bueno, René Descartes decía que la filosofía es un conocimiento similar a un árbol. Luego Hegel decía que la filosofía es el estudio de la idea absoluta, y así sucesivamente, pues, ¿no? Ese es el origen o la definición como tal de la filosofía, ¿no? Definiciones de filosofía. Bien, sin embargo, no podemos encontrar un origen histórico, ¿no? ¿Cuál es el origen de la filosofía? ¿Cómo surge la filosofía? Podemos entender que la filosofía puede surgir de dos maneras, ¿ya? La filosofía surge de dos maneras. Podemos encontrar, por ejemplo, un origen histórico, ¿ya? Y también podemos encontrar, por ejemplo, un origen circunstancial, ¿correcto? Un origen, en este caso, de las circunstancias, ¿no? Acerca de la filosofía, ¿correcto? Muy bien. Entonces, en cuanto a eso, ¿ya? Podemos saber que la filosofía circunstancialmente nace, ya nace en este caso de, eh, por ejemplo, según René Descartes, ¿no? Nace de la duda, ¿correcto? A ver, me parece que eso está por acá. Mm, ya, acá está, ¿no? Acá está más completo, ¿ya? Muy bien. Entonces, el origen de la filosofía, ¿ya? Bueno, circunstancialmente les decía que la filosofía nace, según René Descartes, ¿ya? De la duda, ¿correcto? Nace de la duda, ¿ya? Se inicia con la duda en realidad, ¿no? O empezamos a filosofar mediante la duda, ¿no? Recuerda que René Descartes puso en duda toda la existencia humana, inclusive afirmaba que posiblemente, ¿no? Todo esto que estamos viviendo solamente sea un sueño, ¿no? El famoso sueño de René Descartes. Pero René Descartes se da cuenta que mientras duda, no puede dudar de su propia duda. Y a partir de eso, ¿no? René Descartes se da cuenta de que si es que uno duda, entonces piensa. Pero es imposible de que seamos solamente una nube pensante. Entonces, si pensamos, ya suponemos la existencia del yo. De ahí que René Descartes diga, pienso, luego existo. Pero todo esto nace mediante la duda, ¿no? Ahí está. Ahora, por otro lado, ¿no? También, por ejemplo, vamos a encontrar a Jaspers, ¿no? Que decía que la filosofía nace de las situaciones límites, ¿no? Y Platón y Aristóteles decía que la filosofía nace de la admiración, ¿ya? De la admiración, ¿correcto? Listo. Entonces, eso. Ahora, de manera histórica, la filosofía nace en Mileto, ¿no? En Asia Menor, ¿correcto? En esta zona, en Asia Menor, nace en Mileto, ¿cierto? Ahí nace la filosofía con el primer filósofo. ¿Quién es el primer filósofo? El primer filósofo vendría a ser, en este caso, Tales de Mileto, ¿cierto? El primer filósofo es Tales de Mileto. Ya no se vayan a olvidar de eso, por favor, ¿no? El primer filósofo es Tales de Mileto. Factores para el surgimiento de la filosofía. Profesor, ¿cuáles son los factores
las condiciones para que la filosofía surja, para que la filosofía nazca. Los factores son los siguientes, ¿no? Primero, el factor religioso, que vendría a ser que no hubo una doctrina fija, una doctrina unificada con respecto a la religión, ¿no? No hay una doctrina unificada fija con respecto a la religión. Muy bien. Por lo tanto, el griego tenía la licencia de creer en cualquier dios, en cualquier deidad, ¿no? Por ejemplo, los espartanos no creían en Zeus, o el dios principal no era Zeus, ¿no? ¿Quién era el dios principal, profesor? El dios principal es, en este caso, o vendría a ser, en este caso, Ares, ¿no? Ares es el dios principal de los espartanos, ¿no? Luego también, por ejemplo, encontramos a los atenienses, ¿no? Cuyo dios principal es Atenas, ¿no? O Atenea en este caso, ¿ya? Muy bien. Entonces, a partir de ello podemos entender, podemos saber que la filosofía nace, ¿no? Nace producto de la falta de unificación de textos, de religión, etcétera, pues, ¿no? Muy bien, listo. Siguiente factor, el factor geográfico. En el caso del factor geográfico, en este caso, había mucha influencia del intercambio comercial. No, recuerda que el intercambio comercial siempre supone, en este caso, el intercambio cultural, ¿no? Todo comercio supone un intercambio cultural, ¿correcto? Todo comercio supone un intercambio cultural, ¿ya? Muy bien. Ese es el origen geográfico, ¿no? Y recuerda que los griegos, sobre todo, tenían mucha influencia, por ejemplo, de los egipcios, ¿no? El mismo Pitágoras, ¿no? Tenía influencia de los egipcios, ¿ya? Muy bien. Origen político, ¿ya? En el caso del origen político. En el caso, la circunstancia del factor político vendría a ser la inestabilidad, ¿no? La inestabilidad política obligó a que se busque una expresión libre o la famosa libre expresión, ¿no? Y también, ¿no? En este caso, que los ciudadanos puedan intervenir, a esto se le llama democracia. Bien. Siguiente, el factor socioeconómico. ¿No? En este caso es el trabajo de los esclavos, ¿no? Que va a posibilitar la existencia, por ejemplo, del tiempo de ocio, ¿no? Gracias a los esclavos, los aristócratas tenían tiempo libre para poder filosofar, para poder pensar, para poder reflexionar, para dedicarse a cosas superfluas, ¿no? Como en este caso el pensamiento, quizás, ¿no? Bien, estos son los factores para el surgimiento de la filosofía. Bien, actitudes. Podemos encontrar diversas actitudes en realidad, ¿no? Pero las principales son estas. Por ejemplo, está la actitud radical, ¿no? Que consiste en estudiar el fundamento, el origen de las cosas. Luego también está la actitud racional, que es formular argumentos, formular razonamientos para sustentar una postura filosófica, ¿no? La problemática, que es plantear nuevos problemas, plantear nuevos cuestionamientos. La crítica es aquella que discute, es aquella que cuestiona, es aquella que pone en tela de juicio las verdades, ¿no? Por ejemplo, si alguien me dice, Dios existe, pero ¿por qué decimos que Dios existe? ¿Cuál es, cuál es en este caso, las probabilidades para decir que Dios exista? ¿No? Entonces, eso es una actitud crítica. ¿Por qué? Porque no me estoy quedando con una verdad, sino más bien al contrario. Estoy criticando, estoy cuestionando la verdad. Por ejemplo, Aristóteles decía lo siguiente, ¿no? Soy amigo de Platón, pero más amigo soy de la verdad, ¿no? Entonces, ahí podemos encontrar la actitud crítica del filósofo. Luego está la actitud totalizadora, que consiste en estudiar todos los problemas filosóficos, ¿correcto? Es el estudio de todos los problemas filosóficos, ¿ya? Hay más actitudes como por ejemplo la trascendental. La actitud trascendental consiste
en este caso, en el estudio, ¿no? En el estudio o en ir más allá, ¿no? De los, en este caso, de lo evidente, ¿no? Ir más allá de lo evidente, ¿ya? Ir más allá del mundo físico, del plano físico, ¿correcto? A eso se refiere la actitud trascendental, ¿no? Luego también está la metódica, la sistemática, etcétera, ¿ya? Bien, disciplinas filosóficas, ¿ya? Disciplinas filosóficas. ¿Cuáles son las disciplinas filosóficas? Son, en este caso, las disciplinas son aquellas que, de alguna manera, establecen, ¿no? Establecen eh, cuestionamientos, problemas, ¿no? Que van a ser de alguna manera importantes, ¿no? Para el desarrollo filosófico, ¿ya? Importantes para el desarrollo filosófico. Muy bien. Listo. En este caso, por ejemplo, vamos a encontrar a la ontología. Profesor, ¿qué estudia la ontología? La ontología estudia, en este caso, el ser, ¿no? Se pregunta por el ser, por la existencia, ¿ya? Se pregunta también, por ejemplo, en este caso, por los entes, ¿no? La ontología, ¿ya? Eso es ontología. Luego también, por ejemplo, vamos a encontrar a la antropología, ¿no? La famosa antropología filosófica. Si nosotros hablamos de la antropología recuerda que estudia, en este caso, la esencia del hombre, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es el hombre, ¿no? Aristóteles decía, por ejemplo, que el hombre es un ser racional y político, que todos somos seres políticos, ¿ya? Luego, por ejemplo, Nietzsche decía que el hombre es un ser netamente instintivo. Luego, por ejemplo, el maestro, por ejemplo, Cassirer, ¿no? Decía que el hombre es un animal simbólico. Spencer decía que el hombre es un animal natural, ¿no? Eh, Luego, Heidegger, por ejemplo, decía que el hombre es un ser arrojado al mundo. Esa es su esencia, ¿no? Primero existe. Y así sucesivamente, ¿ah? Podemos encontrar diversas definiciones acerca del hombre, ¿no? Descartes decía, por ejemplo, que el hombre es un ser dualista. Dilthey, por ejemplo, decía que el hombre es un ser histórico, ¿no? Soy yo y mis circunstancias, decía, por ejemplo, José Ortega y Gasset, ¿no? Entonces, la esencia del hombre es cuestionada, reflexionada por la antropología. Y también el origen, ¿ah? Por ejemplo, ¿cuál es el origen del hombre? Eso quizás lo habrán visto en biología, ¿no? ¿Cuál es el origen del hombre, del ser humano? Algunos creerán, ¿no? Y seguirán creyendo que el origen del hombre es Dios, ¿no? Hay un origen divino del hombre. Dios ha creado al hombre, a la mujer y al varón. Eso, por ejemplo, es una postura, en este caso religiosa, pues, ¿no? Una postura cristiana, espiritualista, ¿no? Sin embargo, una postura científica sería la postura de Darwin, ¿no? Que decía que el hombre es un ser que ha evolucionado por selección natural, ¿correcto? Entonces, estos cuestionamientos se pregunta la antropología. Nociología estudia el conocimiento, ¿no? Problematiza el conocimiento, los problemas del conocimiento. La epistemología estudia la ciencia, la axiología estudia los valores, la ética estudia la moral, ¿no? La estética, la belleza, y la filosofía política estudia el Estado y las formas de gobierno, ¿correcto? Muy bien. Entonces, esas son las disciplinas filosóficas, jovencitos, ¿ya? Vamos ahora, en este caso, al siguiente temita. ¿Cuál es el siguiente tema? El siguiente tema sería, en este caso, eh, la filosofía o periodo cosmológico, ¿correcto? El famoso periodo cosmológico, ¿ya? Muy bien. Acá está, ¿ya? Periodo cosmológico. Bien, chicos, cuando hablamos del periodo cosmológico, debemos tener en cuenta que es un periodo en el cual existe unas ansias, una inquietud
por saber el origen del universo, ¿correcto? Hay una inquietud por saber el origen del universo. ¿Cuál es el origen del universo, jovencitos? ¿No? Podemos, se puede responder, ya, en este caso, ya, de muchas maneras, ¿no? Y los primeros filósofos lo van a hacer, ¿ya? Los primeros filósofos van a intentar responder el origen del universo. A este origen del universo lo vamos a llamar arjé, ¿correcto? Se le llama arjé, al origen, al principio, se le conoce como arjé o arché, ¿correcto? ¿Listo? Entonces, eso es el periodo cosmológico, ¿ya? Periodo cosmológico. Muy bien. Ahora, recuerden que acá hay un paso, ¿no? Antes del siglo VI, antes de nuestra era, es decir, antes que suceda ese siglo, el mundo griego ya era explicado mediante mitos, ¿correcto? Ustedes conocerán diversos mitos, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros llamamos el paso del mito a logos, ¿no? Hasta, acá está, ¿no? La mitología. Entonces, este paso del mito a logos, ¿no? Recuerda, por ejemplo, en el siglo X, siglo VIII, ¿no? Vamos a encontrar a Homero, a Hesíodo, ¿no? Que cantaba, bueno, en este caso Homero, un rapsoda, cantaba las hazañas del pélida Aquiles, ¿no? Cantaba, por ejemplo, ¿no? Cómo era la situación en la guerra de Troya. Hablaba sobre Héctor, el del tremolante casco, ¿no? Aquiles, el de los pies ligeros, ¿no? Y así sucesivamente, pues, ¿no? Entonces, había una explicación mitológica, ¿no? El mundo se explicaba mediante los mitos, ¿no? Encontramos, por ejemplo, el mito de Zeus, ¿no? De cómo es su nacimiento de Zeus, que era el último hijo de Cronos, ¿no? Y que estaba a punto de comérselo, pero su madre lo engaña, ¿no? Engaña a su esposo y se salva a Zeus. Después le da un golpe de estado a Cronos. O el mito de Prometeo, que es quien roba la zarza de fuego ardiente para darle a los seres humanos y que los seres humanos puedan pensar. O el mito de Pandora, la famosa caja de Pandora, ¿no? Que es aquel mito, por ejemplo, en la cual se explican del por qué en este mundo existen los males, ¿no? Y también está el rapto de Perséfone, pues, ¿no? ¿Listo? Entonces, esta explicación, o pasar de una explicación mitológica a una explicación más racional, se le conoce como el paso del mito a logos. Y justamente el periodo cosmológico representa ya la explicación de logos. Dejar atrás los mitos, dejar atrás la explicación mitológica, la explicación de las deidades, la explicación de las divinidades, de los dioses, para dar una explicación racional, una explicación con fundamentos, con razones. Es así que aparece el periodo cosmológico. La pregunta es, ¿cuál es el principio de todas las cosas? ¿Cuál es el principio del universo? ¿Cuál es el principio del mundo? Porque recuerda, los griegos no podían concebir la nada. Para los griegos nunca hubo nada, siempre hubo algo. A diferencia del cristianismo, ¿no? Que Dios crea al mundo a partir de la nada, ¿no? Para los griegos, por ejemplo, la nada nada es. Es imposible que la nada sea algo. El no ser no puede ser, ¿no? El no ser no es nada más no es algo, ¿correcto? Entonces, de ahí que los griegos intenten buscar el principio, intenten buscar el origen, ¿correcto? Bien, la naturaleza o la fisis, profesor, ¿qué es fisis? Fisis es físico, ¿no? Aquello que está en movimiento. La naturaleza para los griegos y los primeros filósofos es un ser vivo, ¿no? Es un ser que se puede producir, ¿no? En este caso, que está en constante movimiento. Se puede manifestar en plantas, animales, ¿no? Hombres, dioses. Por ejemplo, Tales de Mileto era ilozoísta. ¿A qué se refiere con ilozoísta? Quiere decir que, en este caso, ilozoísta quiere decir que
vendría a ser todo, o que todo está lleno de dioses, ¿no? A eso se refiere Tales de Mileto cuando habla de su palabra o del término ilozoísta, ¿no? ¿Muy bien? Ahora, la naturaleza tiene un origen. ¿Cuál es el origen de la naturaleza o cuál es su arjé? Entonces, ahí, por ejemplo, vamos a encontrar que su arjé puede ser de muchas maneras, ¿correcto? O puede ser de distintas cosas el arjé, ¿ya? Bien, a ver, un segundo, por favor, voy a colocar el cargador, un segundo. A ver, un segundo, por favor, ¿ya? Listo. A ver, un segundo. Muy bien, ahí está. Bien, entonces, el arjé es el origen, jovencitos, ¿ya? El arjé es el origen. Muy bien. Listo, entonces, cuando hablamos de arjé, ¿no? Estamos hablando del origen. ¿Listo? Muy bien. Siguiente, ¿ya? Eh, Vamos a hablar ahora acerca de los monistas, ¿ya? Los monistas. ¿Quiénes son los monistas? Los monistas vendría a ser, por ejemplo, en este caso, los filósofos que proponen solamente un solo principio, ¿ya? Filósofos que proponen un solo principio, ¿muy bien? Y a partir de eso, por ejemplo, vamos a encontrar a Tales de Mileto, ¿no? Que dice que el principio es el agua, ¿no? Que el arjé es el agua, ¿correcto? Dice que el arjé vendría a ser no el agua, el principio es el agua, ¿correcto? Muy bien, entonces ese es Tales de Mileto, ¿correcto? Muy bien, ahora, por otro lado, ¿no? Según Tales, ¿no? Lo húmedo, el agua, es el principio de las cosas, ¿no? Es por eso que también decía que todo estaba lleno de dioses. ¿Por qué? Porque todo es un ser vivo, ¿no? Todo está vivo, todo está en constante movimiento, ¿no? Las cosas materiales poseen movimiento, vida, y esto es gracias a la humedad, decía Tales de Mileto, ¿no? Su discípulo, ¿ya? Su discípulo, por ejemplo, su discípulo vendría a ser Anaximandro, ¿no? Y según Anaximandro, por ejemplo, el arché, el origen, el arjé, es el áperon. ¿Qué cosa es el áperon? ¿Qué es el arjé? Perdón, ¿qué es el áperon? El áperon vendría a ser lo indeterminado, lo que no tiene límites, lo que está sin forma, lo eterno, ¿ya? A ver, piensen en este mundo. Este mundo es un mundo en el cual, por ejemplo, ustedes de por sí ya tienen un inicio y tienen un final, ¿correcto? Ustedes de por sí tienen un inicio y tienen un final. Por ejemplo, ¿no? Tienen un ciclo de vida, ¿no? En algún momento ustedes van a morir, en algún momento ustedes van a dejar de existir, ¿no? O por ejemplo, su cuerpo, ¿no? Su cuerpo tiene un inicio y un final, ¿no? No es que su cuerpo sea extenso, ¿no? No es que su cuerpo sea infinito, es imposible eso, ¿no? Lo mismo pasa con el agua, ¿no? El agua tampoco es infinita, el agua de mar tampoco es infinita. Entonces, en este mundo, las cosas están determinadas porque existen, ¿no? Las cosas que existen están determinadas. Pero si es que hay algo determinado en este mundo, por lógica, debe haber su contrario, lo que no está determinado. Y justamente lo que no está determinado vendría a ser el aperón para Anaximandro, ¿no? Entonces, el principio justamente es aquello que no está determinado. Ahora, para Anaximandro, ¿no? Muy interesante, decía que la Tierra es de forma cilíndrica. La Tierra posee una forma cilíndrica, ¿no? Y también decía, por ejemplo, que la evolución se dio a partir del agua, que el hombre proviene del agua, ¿no? Muy interesante eso, pues, ¿no? Pensar o decir que el hombre proviene del agua, ¿no? Que en realidad tiene algo de sentido, ¿no? Algo de sentido tiene eso, ¿correcto? Muy bien. Generación de los seres, ¿no? Hay una justicia universal
y todo en cuanto surge del aperón vuelve al aperón, ¿no? Y esto, por ejemplo, también es una idea hinduista. Por ejemplo, los hinduistas decían que existía algo llamado Atman Brahman. Todo lo que nace de Atman Brahman vuelve a Brahman, ¿no? Eso es lo que decía, por ejemplo, los hinduistas, ¿no? Y bueno, obviamente, ¿no? Posiblemente Anaximandro, que estaba cerca y que estaba en el continente asiático, quizás haya viajado hacia esos lugares, ¿no? Y haya aprendido toda esa, o haya visto toda esa cosmovisión, pues, ¿no? Hinduista. Posiblemente, ¿ah? Posiblemente, ¿no? Entonces, ahí está. Anaxímenes. Anaxímenes de Mileto. Según Anaxímenes, el arjé es el agua, ¿no? El arjé vendría a ser el agua, perdón, el aire, ¿no? El arjé es el aire, ¿correcto? Ahora, ¿en qué consiste este arjé, jovencitos? Este arjé consiste en que todo está lleno de aire, ¿no? El principio de la vida o las cosas no pueden existir sin el aire, ¿correcto? De ahí que, en este caso, el arjé, ¿no? Para Anaxímenes de Mileto sea el aire, ¿no? Ahora, el aire puede manifestarse de dos maneras, ¿ya? Puede manifestarse, por ejemplo, en este caso, por refracción y también por condensación, ¿correcto? Refracción y condensación, ¿ya? Entonces, a partir de esto, ya podemos encontrar que de alguna manera existe, ¿no? Existe la refacción que vendría a ser el fuego, ¿no? Y la condensación que vendría a ser el agua y la tierra, ¿correcto? O sea, como el alma que es aire nos conserva en la vida, el alimento y el aire vuelven y mantienen